Buenas tardes, que el Señor me lo bendiga. Ah, Sin más tardanza, le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo. En Primera de Corintios continuamos sistemáticamente buscando, explorando. Queremos aprender de la palabra de Dios y nada más hermoso que estar en este lugar, déjeme decirle. No hay nada más productivo que podamos hacer en nuestra vida que venir a escuchar la palabra de Dios, porque entendemos que conforme el escritor de Hebreos 11:6 nos dice que la fe viene. ¿Por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Son nada más hermoso que eso. Así es de que todo lo que hay afuera, no le hace el día que bonito esté, o el mar, o el parque, o lo que sea, o aún la carne asada. Aún la carne asada. Está mejor estar aquí. Así es de que gracias por estar aquí. Yo sé que el Señor no es deudor de nada, el Señor le va a bendecir por venir a escuchar su palabra. No nada más aquí en la tierra, porque a veces pensamos que vamos a ser bendecidos en el cielo. No, déjeme decirle que el Señor, conforme su palabra me enseña, los bendice aquí en la tierra y también allá en el cielo. Así es de que vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Vamos a estar hablando en esta tarde de lo que Pablo dejó hace ya tenemos tiempecito atrás, I don't know, unos como 3 meses. Pablo deja, no sé si ha fijado o ha estudiado las cartas de Pablo, pero Pablo empieza un tema y luego se desvía para otro lado. Yo no sé, ustedes los que tienen arriba de 50 me entienden, ¿verdad? Empezamos a hablar de una cosa y de repente ya le dimos la vuelta a la cuadra. Bueno, Pablo es algo similar. Pablo habla en su carta, empieza a hablar de los problemas que había en la iglesia y luego se desvía y anda hablando de la santidad, de nuestra posición en Cristo, habla hablando de las promesas, hablando de quiénes somos y en fin, ahora regresa otra vez en el capítulo 3 a continuar lo que inició hablando en el capítulo 1. Así es que vamos a hablar de la inmadurez de la iglesia. Now, antes de meterme a nuestros pasajes y poder hablar de ello, primero creo que es importante entender algo, porque cuando escuchamos la madurez de la iglesia, yo pienso que muchos de ustedes, o muchos de nosotros, déjenme incluirme porque yo también estoy incluido en esto, nos sentimos un poquito incómodos porque, oh man, ay, te dije que no había de haber venido ahora a la iglesia. Hermanos, déjenme decir una cosa, vemos a un Dios que su amor es tanto que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito lo mejor que Él tenía por nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que la incomodidad, o a veces conforme la palabra nos enseña en 2 Timoteo 3, obra para diferentes formas a nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. La inmadurez es perfectamente normal. El problema es no querer crecer. Espero que entendamos la diferencia entre las dos. Ok, soy inmaduros. Creo que si pudieran pedirles que alcen sus manos, quién es inmaduro en, I don't know, no quiero decir nada en especial, pero hay ciertas cosas. Vamos a decir algo, creo que esto se aplica para todos. En nuestra disciplina de tiempo, ¿quién podrá alzar su mano y decir, man, yo no hago buen uso de mi tiempo? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? O nomás soy yo. Espero que todos. Y es la verdad, no hacemos buen uso de nuestro tiempo. A veces, yo no sé cuántas veces he escuchado a mi esposa y yo, a veces más bien ella que yo, a veces también yo, nos echamos una siesta. Pues la siesta debe de ser, no se ha hecho una encuesta, pero 15 minutos, no 1 hora y media. Cuando nos levantamos, entonces de repente, ay, híjole, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho lo otro. Bueno, es un ejemplo nada más. Todos estamos inmaduros en lo que hacemos con nuestro tiempo. Ahora, Pablo va a hablar de una iglesia que estaba inmadura, pero no estaba inmadura por falta de conocimiento, porque no se le haya dado la palabra, pero estaba inmadura porque no quería crecer. Espero que entendamos otra vez que en la iglesia, entre un grupo de nosotros de 100 personas más o menos, yo creo que voy a decir un 100% que estamos maduros en una área o en otra, porque entendemos que estamos en un proceso de santificación. Espero que entienda eso. El día que usted y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo y dijimos, Señor, ven a mi corazón, confesamos Romanos 10:9.
ven y sé Señor de mi vida, perdona mis pecados. Después de que abrimos nuestros ojos, usted no se convirtió en un perfecto ángel. Y no estoy hablando de mi hermano Ángel. Hermano, continuamos aún, empieza el proceso de santificación. Así es de que para poder introducir lo que vamos a estar hablando es importante entender que todos tenemos parte en la inmadurez de la iglesia. ¿Están conmigo todos? Ok, ahora sí, para que no se me vaya a ir, porque va a decir, forget this. Si le puedo pedir por favor que se ponga de pie conmigo por reverencia a la palabra. Vamos a leer 1 Corintios 3, versículo 1 al 9. 1 Corintios 3, versículo 1 al 9. Si me da un segundo. Ok, 1 Corintios. Discúlpeme. Ayer el Señor me bendijo con una Biblia y también pegada a las páginas. Ok, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 9, y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título en mi Biblia dice colaboradores de Dios. En la suya quizás dice problemas en la iglesia. Como quiera que diga, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, como puré, comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Luego dice el versículo 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra nos da vida, Señor. Gracias, mi Padre, que en ella podemos confiar para poder vivir nuestra vida, Señor, como un manual que edifica, que ilumina nuestro camino, que da entendimiento, que redarguye, Señor, que corrige, que nos ayuda a llegar a ser el hombre perfecto, el cual, Señor, buscas en nosotros. Gracias, mi Padre, por ella. Bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a despejarnos de las cosas de este mundo, las ocupaciones, que podamos apaciguar nuestra mente, que podamos abrir nuestro corazón para que vengas y hagas tu obra en nosotros, en el nombre que es sobre todo nombres, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. All right, pueden tomar asientos. Bueno, inmadurez en la iglesia. Repito otra vez, Pablo regresa otra vez a lo que empezó hablando al principio de su carta. Regresa al tema, ahora dirigiéndose a la iglesia como una iglesia inmadura, sin tener excusa, pero escogiendo serlo. Le dije al principio, no hay nada malo con la inmadurez. Todos a nuestro tiempo, somos inmaduros. Si podemos compararlo a un bebé cuando está pequeño, tiene que comenzar en algún lado. Nosotros como cristianos de igual manera, en nuestros 30 y tantos años sirviendo al Señor, quiero decir que aún hay cosas en las cuales nosotros somos inmaduros. Aunque estemos aquí, hay ciertas cosas por las cuales aún batallamos. Aún batallo yo todavía. ¿Por qué? Porque aún como todos nosotros estamos en el proceso de santificación.
Entendiendo eso, tenemos que entender claramente que hay una urgencia de crecer en la iglesia, una urgencia vital. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Pablo va a hablar y va a hacer un ejemplo de cómo un bebé y un hombre tiene que haber una gran diferencia. Tiene que haber una diferencia entre la mamá y el niño. El niño, ¿se imagina cómo se vería todavía usted cambiándole el pañal a los 20 años? No se vería bien, ¿verdad? En lo absoluto. Usted que venga aquí a la iglesia con su tetera, ¿verdad que no se vería bien? No, hermano, se vería bien mal. En la vida cristiana, la vida espiritual es de la misma manera. Hay cosas fundamentales como cristianos que tenemos que entender, que es nuestra salvación, que tenemos que entender que necesitamos un Salvador y luego tenemos que movernos al siguiente paso. No podemos seguir igual. Porque el practicar la inmadurez, no nada más en nuestra vida diaria, pero en la iglesia, no siendo por falta de nutrición. Y espero que entienda eso. Por eso es que creemos que es importante como ministros del evangelio darle toda la palabra, como dice Pablo. No es cesado de dar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el perfecto alimento, el perfecto balance para su vida y la mía, para poder crecer. Si continuamos dándole cosas, como Gerber, creo que se llama la comida del bebé, ¿verdad? Ya tenemos 18 años que no le damos de comer un bebé. Bastante tiempo. Y ahorita hay tantas cosas nuevas. Si yo le diera todo el tiempo, le diéramos en la iglesia dándole comida de bebé, hermano, no es saludable para usted. Por eso tenemos que darle todo el consejo de Dios. Y me encanta como nosotros, muchas iglesias afuera hacen exactamente lo mismo, dan todo el consejo de Dios. Eso es precisamente lo que la iglesia necesita para no caer en la trampa que cayó la iglesia de Corintios. La Corintios continuó nada más este problema, pero conforme nos vamos moviendo al transcurso de esta carta, vamos viendo que las cosas se ponen peores. Al llegar al capítulo 5, Pablo estará ya, es tiempo de crecer. Y es tiempo de crecer porque el madurar, como todos entendemos, nos ayuda a vivir una vida, no nada más que glorifica más a Dios, que puede servir a Dios, pero una vida saludable en Cristo. De otra manera, va a ser el mismo problema. Y no es por falta de que a veces que el Señor no nos dé su palabra, pero a veces creo que es a veces culpa de nosotros. A veces tenemos que pasar por ciertas cosas en nuestra vida para que pase ese crecimiento. Y para todos es diferente. Le he dicho la historia de mi niño tiene 37 años. Cuando estaba chiquito, a Anthony le encantaba tocar la plancha. Híjole, mi esposa sacaba la plancha y lo primero que quería hacer Anthony es ir a tocarla. Y mami, usted sabe, las mamás, se aventaba para que no la tocara. Un día le dije, amiga, déjalo que la tiente. No, déjalo que la tiente. Tentó la plancha. ¿Sabe cuándo lo volvió a tentar? Hasta ahorita se me hace que estaba en la tienta. Porque lo veo todo arrugado. El caso es que, hermanos, hay lecciones en nuestra vida que las tenemos que aprender de esa manera. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir eso? El propósito de Dios es construir en usted y en mí un hombre perfecto, conforme me dice 2 Timoteo capítulo 3. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hay que quitar las imperfecciones de nosotros para poder construir ese hombre y esa mujer perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón por la cual pasamos por lo que pasamos, hermanos, porque el Señor está trabajando. Dios es fiel a su palabra y continuará haciendo, cambiando, perfeccionando a usted y a mí por encima de todas las cosas que pasamos. Y pasamos por ellas porque hay algo que hay que quitar. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Entendemos de diferente manera, pero el problema que estamos viendo aquí es que la iglesia de Corintio era una iglesia que nomás no quería crecer, continúa repitiendo la misma cosa una y otra vez. Pablo lo regresa y les dice que es una iglesia inmadura. El problema era que no tenían excusa por qué ser inmadura, aunque la iglesia tenía únicamente 18 meses,
18 meses. Pablo esperaba ya que fueran maduros. Usted sabe que el crecimiento de una iglesia se mide por la manera que predicamos la palabra. Hermano, yo duré en la iglesia años, I don't know. Bueno, fui 10 años en la iglesia antes de convertirme, nada más para decirle eso. Más o menos mi esposa es mejor con números que yo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, a veces no voy a echar la culpa todo el tiempo al pastor, porque a veces no es el pastor, a veces es el congregante, a veces es la persona que se toma todo ese tiempo para poder realmente escuchar. Pero a veces, y usualmente es lo que sucede cuando la palabra de Dios no es expuesta. Por eso queremos exponerlo a la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer y a madurar y a dejar las cosas de un bebé, a continuar creciendo en el evangelio. Tenemos que poder dar una defensa de lo que hemos creído. De otra manera, vamos a continuar por años batallando con la misma cosa. Usted puede ser un cristiano de 20, 30 años y aún puede estar tomando leche. Pablo hablará un poquito de eso. El caso es que regresa a la iglesia y Pablo le dice que es una iglesia inmadura, sin excusa. Regresa al tema de divisiones en la iglesia, la cual empezó en el principio de su carta, y ahora da la corrección a la iglesia, o más bien trata de dar la corrección a la iglesia, y quiere tratar con este pecado de división. Si se recuerda, la iglesia en Corinto tenía una mala reputación, no solo dentro de la iglesia, pero fuera también de sus cuatro paredes, porque eso es lo que crea la inmadurez. No nada más en la iglesia, pero fuera de sus cuatro paredes. Y el problema más grande es que su problema se salía tanto afuera que vino a tener una reputación con los incrédulos. Como le dije hace unos meses atrás, en el 1965 había un dicho que se practicaba mucho en el tiempo de los hippies. Decían, sí a Cristo, no a la iglesia. ¿Por qué hacían eso? Porque la inmadurez de la iglesia, cuando sale fuera de las cuatro paredes, nadie quiere venir a una iglesia así. ¿Por qué? Porque no está bien tener un puño de gente madura, pero actuando inmaduramente. Pablo quiere tratar esto con la iglesia. La iglesia tenía una mala reputación. Pablo les pone en claro que en su debilidad, por dejarse llevar por el mundo y la carne, nuestra inmadurez no solo afecta a la persona, pero también a la iglesia afuera y dentro. He escuchado tantas veces de alguien que dice, que hay una clase de personas que el diablo nunca saca de la iglesia. ¿Sabe cuáles son esos? La gente hipócrita, la gente inmadura. Y estoy hablando inmaduro otra vez, déjenme hacerlo claro. Aquel que entiende que tiene que crecer, mas no crece, continúa únicamente estableciendo para sí una religiosidad. Nunca sale de las cosas de un bebé. ¿Por qué? Porque esa gente afecta. Están encerrados en ¿puedo tomar o no puedo tomar? ¿Puedo bailar o no puedo bailar? Y las cosas básicas que nosotros debemos entender ya después de unos años en el evangelio. Y estoy ejercitando la gracia. Pero es importante, hermanos, entender que la madurez en la iglesia es de suma importancia. Es vital para poder movernos. Puedo decir algo más que aún no está en mis notas, pero usted sabe que el Señor nos ha dado, conforme 1 Corintios nos dice, capítulo 3, a cada uno de nosotros un don que ejercitar en la iglesia para la edificación de la iglesia. Pero usted sabe que hay veces que nosotros como cristianos nunca llegamos a la capacidad de ejercitar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y you know why? ¿Sabe por qué? Porque estamos tan ocupados en las cosas de bebés que nunca damos la oportunidad al Señor de usar el don que ha puesto en nosotros. Lo veo en mi persona misma. Hay ciertas cosas que quiero hacer, pero aún estoy batallando con esta. Hace unas semanas atrás estaba buscando al Señor y le dije a mi esposa esto. Mi hija está orando al Señor. Y no, ¿cómo puedo decir? Me sentí algo incómodo en lo que el Señor me contestó.
Y en mi corazón escuché la voz cuando le digo al Señor: Señor, quiero darte todo lo que hay en mí para que hagas tu voluntad. ¿Qué es lo que no te he entregado? Y lo que escuché, y pensé, yo dije, de seguro fueron los tacos, la salsa, le eché la culpa a todo mundo. El Señor me dice: entrégame tu voluntad. Dije, wait a minute, Señor, si estoy en la iglesia de las 8 hasta y le di todo el horario y le di todo lo que hago, ¿cómo me puedes estar pidiendo? Imagínense yo teniendo un diálogo con el Señor, porque eso es exactamente lo que estaba pasando. Le digo a mi esposa y mi esposa me dice exactamente lo que escuché. Digo, oh boy, pues así si hay montoneros, así no puedo ganar. Todo para decir esto, hermanos: el Señor quiere usar el don que ha puesto en cada uno de nosotros, pero nunca se va a poder desarrollar a menos de que nos movamos a la madurez en el Señor. De otra manera, no podrá ejercitar el llamado que ha puesto en nuestra vida. Y la verdad es que cuando entendemos que fuimos creados para el buen placer de Dios únicamente, todo lo demás no importa. Carrera, trabajo, carros, cosas materiales, qué sé yo, nada importa. El Señor es bueno y nos permite disfrutar de ello, pero no importa. Mi meta principal es entender que mi vida es tan corta. Los años robustos son 80. Ya nos faltan nomás, como unos 50, no se crea. Falta como 30 nada más para llegar a los años robustos. Quiero que esos años sean los mejores de mi vida, y nosotros tenemos que querer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que cuenta no es lo que tenemos aquí, pero lo que está por venir. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, yo quiero llegar con un regalo, quiero llegar con algo que entregarle al Señor. Tenemos que tomar eso en cuenta, y el Señor nos da la oportunidad aquí en la tierra, pero a veces no podemos ejercitar el don, la habilidad que Dios nos ha dado, porque estamos demasiado atorados en las cosas de un bebé. Las consecuencias en la iglesia, Pablo las describe lo que estaba pasando en Corintio. Era una iglesia defamada, porque algunos de sus miembros estaban envueltos en inmoralidades sexuales, otros se emborrachaban, otros usaban la gracia de Dios para justificar su manera mundana de vivir. Además, era una iglesia dividida, como ya hablamos y lo dice Pablo en 1 Corintios 1:12. Con esto, en lugar de glorificar a Dios, detenían otra vez el progreso, no nada más de su crecimiento espiritual, pero el progreso de la iglesia, el progreso del evangelio. ¿Cómo puede ser posible que estando en la iglesia podamos detener que el Señor trabaje en la iglesia? Todos. No se me olvida, en mis caminatas de las 3 preparatorias donde trabajo, le he dicho esto: andaba caminando y nunca se me olvida un letrero que vi en un salón. Parece que maestros piensan que nadie se da cuenta de sus letreros. Si nos damos cuenta, iba caminando y luego vi un letrero que decía: todos traen felicidad aquí, unos por irse y unos por venir. Y es exactamente lo que pasa a veces en la iglesia. Nosotros no somos quien para detener a nadie en lo absoluto. Nunca nos enseñorearemos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es mi iglesia. Porque usted es iglesia del Señor. Y si el Señor lo trajo aquí, aprendí algo importante ayer. El Señor lo ha puesto aquí para que nosotros la alimentemos, la palabra. Todos nuestros líderes, ancianos, debemos estar preocupados por su crecimiento espiritual. Todos nuestros diáconos deben estar preocupados por sus necesidades físicas. Están aquí para poder animarlo, para poder apoyarlo, para poder darle todo el consejo de Dios, para que usted pueda ejercitar lo que Dios le ha llamado a hacer. Y cuando ese trabajo sea completo, usted va a ser hombre perfecto y la mujer perfecta. De otra manera, no va a poder ejercitar lo que Dios le ha llamado a hacer. Así es de que esto es de suma importancia. Aquí en la iglesia, lo que estamos viendo en la iglesia de Corinto es que los corintios permitían que los pecados de la ciudad se filtraran en la asamblea local. Promovían la filosofía en gran manera y acreditaban su inteligencia para convertirse al evangelio. Entendemos que 1 Corintios 1:27 nos dice que lo que Dios ha escogido para
no está en pantalla, pero él nos dice lo que ha escogido para promover el evangelio. Dice 1 Corintios 1:27, no en pantalla, pero dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor nos ha escogido a todos. Usted puede poner su nombre en ese versículo, así como es mi favorito, puede ser el suyo, porque es la realidad. Pablo comienza su carta y se puede dar un repaso rápido, recordándoles a los santos, a la iglesia, su posición alta y santa en Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios 1-9. Dice de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, la palabra está circulada en mi Biblia, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, note, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Gloria a Dios por ello. Para que seas irreprensibles. Note la meta y el propósito de Dios en nuestra vida: que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y luego Pablo le escribe no nada más como Dios, lo que Dios ha puesto, habla de antemano lo que somos en Cristo. Pero ahora Pablo también les dice: esto es como Cristo ve a la iglesia. Aunque no estamos ahí todavía, continuamos trabajando hacia esa perfección. Pablo describe cómo Cristo ve a la iglesia. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todo esto dice Pablo porque, acuérdense, en la iglesia hasta hay una gran división, hay grandes problemas. Están adoptando las cosas del mundo. Ya hablamos esto en 1 Corintios capítulo 1, hace ya aproximadamente, unos 8 meses, ya ni me acuerdo cuánto tiempo tenemos aquí. Pero puede regresar a ver lo que está pasando, las cosas que se han filtrado en la iglesia, al punto en que no se ve la diferencia entre el mundo y la iglesia. Hermano, eso es feo, de verdad, que no podamos ver la diferencia, porque la gente está viniendo a la iglesia sin tener ningún cambio, ninguna madurez. Eso es malo. Pero Pablo dice cómo Dios ve a la iglesia, la ve perfectamente unida, y claro, se está refiriendo por la desunión entre tantas cosas que había en ellos. Los problemas en la iglesia no son ajenos, creo, a ninguna iglesia. Y no todas las iglesias se han experimentado una cosa y otra. Porque la iglesia está compuesta de personas. Alguien dijo, para que una iglesia sea la perfecta iglesia, no debe de haber gente. Aquí cuando venimos a trabajar el lunes, mi esposa y yo entramos al santuario, es la iglesia perfecta. No hay nadie. Hasta que no entramos nosotros, ya no es la iglesia perfecta. La gente, así somos. Somos gente redimida por la sangre de Cristo, trabajando hacia la perfección que hay en Él, por medio de Él y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero aún continuamos estamos, como dijo un hermano ayer, estamos bajo construcción. Y eso es para todos. La iglesia está compuesta de personas que aún estamos bajo construcción, en el proceso de santificación. Por eso es que vemos aquí que para ser santificados, lavados por la palabra, para no ser como el mundo y poder vencer la carne, es por eso que nos encontramos y
semana tras semana hacemos el esfuerzo de poder estar aquí. Necesitamos estar aquí, porque no fuimos creados, no somos cristianos secretos, sino secret agents, no. El cristiano secreto es el que anda buscando el diablo para poder atacarlo y desanimarlo. No podemos tener esta relación íntima online, en la internet. Por más buenos que sean los oradores, predicadores, hermanos, hay mensajes excelentes. Pero lo que sucede aquí en este preciso momento, nuestros hermanitos y hermanas que nos están viendo allá en pantalla, donde quiera que estén, no lo pueden experimentar, aunque se gocen del mensaje. Hay algo que sucede en nosotros. El Señor nos ha creado para ser seres que funcionamos como un cuerpo. Lo dice 1 Corintios, corporalmente. Dice que somos un cuerpo con muchos miembros. Y la única manera de ejercitar el don y el propósito de Dios en nuestra vida es poder reunirnos aquí para poder vencer todas las cosas que hay afuera. Dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Todos entienden la palabra conformar, ¿verdad? Cuando estaba yo en Plastics, en la Santa María High School, en el 1900, el año del caldo, decía mi abuelita. Ya no me acuerdo, bueno, el 85, ¿para qué le voy a decir? Tenía una clase de Plastics, donde hacíamos cosas de plástico. Y teníamos un molde y nos redetíamos sueras, redetíamos cosas que eran mi suera no era de plástico, era poliéster, pero la redetía y luego la echábamos en este molde y cuando terminaba salió un marro. Este es el molde que Pablo nos dice que no caigamos en un molde. Y no está hablando de que seamos, dice que no, en ciertas palabras, que no seamos igual que el mundo. No podemos caer en el molde, en las cosas que practican, las cosas que le agradan, porque el mundo vive por lo que Pablo llama el hombre natural. El hombre natural se deja mover por las cosas que le placen. Hermano, ¿qué hace cuando tiene hambre? Come, ¿verdad? ¿Qué hace cuando tiene frío? Hay ciertas cosas que no podemos evitar en lo que hacemos en lo natural, pero espiritualmente hablando, Pablo desarrollará un pensamiento de 3 clases de personas. La persona inmadura, que es inmadura porque no quiere crecer. Habla de la madurez en la iglesia y luego hablará de lo que es el hombre natural, el hombre que es un incrédulo, que hace conforme los sentimientos lo que siente hacer. Tenemos que tener cuidado porque nuestro cuerpo, hermanos, únicamente nos va a llevar a las cosas que son naturales, a las cosas que son carnales. I don't know, yo una vez estuve hablando, tengo un sobrino que es psicólogo y gracias a Dios que es cristiano, psicólogo. Pero hablando con él de unas clases que tienen que tomar, si usted ha ido a algún psicólogo en el mundo, él le va a decir, haga lo que tu corazón te diga. Si te gusta, no quiero mencionar nombres porque no vaya a ver aquí. Bueno, le doy gracias a Dios en un comercial que tenemos los nombres de todos ustedes como bien fácil. Tenemos, creo que tenemos 6 Joséses. Tenemos, está fácil, gloria a Dios por ello, muy pocos diferenciados, pero tenemos muchos nombres iguales. El caso es que imagínese usted que si su corazón le dicta, porque el engaño más grande del diablo, haz lo que tu corazón te dicta, es lo que dicen los psicólogos, lo lleva únicamente a puras perdiciones. Ay, si tu corazón te dice, porque si se siente bien, pues tiene que ser bueno. Es otra expresión. Cuidado con eso. La palabra dice que your heart is desperately wicked above all things. Who can know it? Nuestro corazón es desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Solamente nuestro Dios lo conoce. El caso es que el hombre natural se mueve por las cosas naturales. Tiene hambre, come, tiene frío, se cobija y no le gusta, qué sé yo. Hace todo lo que más quiere. Pablo dice que no nos conforméis a este siglo, sino transformaos. No voy a decir, un pastor dijo ayer como un renacuajo, pero vamos a hablar de la mariposa, del gusano, cómo se convierte en un metamorfosis. ¿Se entienden todos esos, verdad?
no sé cómo se dice en español, pero cuando se cambia de una gusano a una hermosa mariposa. Tenemos que ser transformados. No podemos quedarnos en la misma persona que siempre he sido. No podemos dejar que los deseos de la carne siempre sean lo que dicten lo que hace mi vida. Porque eso, y eso no es fácil. ¿Sabe que ser cristiano no es fácil? Si uno se ha dado cuenta, ¿por qué? Porque nuestra vida natural siempre ha sido hacer las cosas que me agradan a mí. Ahora Dios me pide que haga algo totalmente diferente. No es fácil. Me dice que no me amolde a este mundo, pero me dice que sea transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Y podemos pasar mucho tiempo ahí. Ayer tuvimos un estudio en unos talleres donde fuimos a una conferencia, se llama Expositores. Para el otro año los vamos a invitar. Y en esa clase nos hablaron de lo que es la mente, de lo que piensa el hombre, eso es lo que hace. Hermanos, nunca había tomado tantas notas en mi vida. Fue algo excelente, de verdad. Bueno, yo pienso que los pastores allá se hablaron para decir, va a venir Tony, enséñale esto. Y luego le dijo al otro, y eran bien muchos. Y todos nomás a mí me estaban hablando. Ni siquiera se fijaron los otros 2,000 personas que había. ¿No le ha pasado eso? Que a veces viene a la iglesia y, ay, vieja, ya le chismeaste al pastor. Hermanos, el Señor sabe lo que necesitamos escuchar. Él sabe dónde estamos ahorita, sabe cómo nos estamos moviendo, cómo estamos creciendo en Él. Y espero que estemos haciendo eso, porque de otra manera, en inglés hay una palabra que se llama stagnant. Nunca ha dejado algo, no, vamos a usar un perfecto ejemplo, algo que contiene agua, puede ser el toilet, sin bajar el agua, o un agua estancada. ¿No se ha fijado cómo se pone? Hermano, hasta tiene una capa arriba. No podemos llegar a nuestra vida en el cual estemos estancados, creo que es la palabra correcta. Porque si está usted practicando el cristianismo y está thank you. Y ustedes vienen a dar clases de español. Estancado. Hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Así van a pasar los años y usted va a seguir batallando con la misma cosa. A lo mejor con su tiempo, con qué sé yo. Necesitamos salir de eso porque el Señor quiere hacer grandes obras en su iglesia, pero la única manera que va a suceder eso y no caer en la misma trampa que la iglesia de Corintio es buscar el crecimiento. Y hay muchas cosas en las cuales tenemos que crecer. Muchas. Por lo menos yo tengo una lista. Le aseguro que mi esposa tiene otra lista para mí. Todos aquí tenemos una lista en que trabajar. Vamos a agarrar esa lista. Es más, usted solito comprométase delante de Dios. Haga la lista. Chisme, I don't know, eso es para mí, no para usted. Novelas, I don't know, cualquier cosa. El Señor le ha llamado a hacer algo específico. Y eso usted lo sabe. ¿Cuál es el desarrollo que Dios está buscando en usted? Porque mi deseo, a mí me encantaría poder construir, siguiendo moviendo el corazón que había en Pablo de poder construir iglesias. Y no estoy hablando de que vamos a echar cemento. Hermanos, usted sabe, y un otro comercial, que no es la única iglesia hispana de Calvary Chapel en español. La más cercana de nosotros está en Calvary Chapel, Oxnard, está en Oxnard. Después de esto no hay otra hasta King City. Hermano, todas estas ciudades tienen una Calvary Chapel. ¿Sabe cada vez que me pasa cuando hablo con un pastor? ¿Sabe qué me dice? Cuando le digo estamos haciendo un ministerio español porque hace falta todo el consejo de Dios, darle a la gente la palabra de Dios. ¿Sabe qué me contestan? Ahí están las llaves. ¿Qué quiere decir eso? No me están pidiendo absolutamente nada. Nomás me dan las llaves al edificio. Pero ¿sabe cuál es el problema con eso? Necesitamos mandar a alguien. Y yo no puedo hacerlo todo. Si el Señor llama a alguien a tomar mi lugar, gloria a Dios por ello. Nos vamos, agarramos los tiliches. Pero mientras tanto tenemos que estar equipando hombres porque es nuestra meta hacer discípulos. Y la clase que va a tener mi hermano Ángel el jueves no se la puede perder. Y no le pasa nada, 1 hora y media, véngase, a veces hasta traen pan, nomás no le diga a nadie. Donas, yo he visto donas ahí, y si no, aquí tenemos una cafetera, véngase. Hermanos,
la mejor inversión que podemos tener en este mundo es lo que invertimos en el Señor. Si no invierte nada, es como una cuenta de banco. ¿Cuánto va a sacar si no le mete nada? No esté renegando si no sale nada ahí de la maquinita. Pues tiene que echarle, si no, pues no sale. Lo mismo es en la vida cristiana. Exactamente lo mismo. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa. ¿Cómo vamos a ser mejores esposos, mejores padres, mejores esposas, mejores hijos si no hay ninguna inversión? Es imposible. Únicamente vamos a movernos como el hombre natural. Cuando algo sucede en nuestra vida personal, vamos a buscar auxilio, ayuda. Pero ya no más pasa eso y vamos a regresar exactamente a lo mismo, porque el hombre no busca, o la mujer, el crecimiento en el Señor. Pablo estará hablando tanto de esto, y ese reloj alguien lo voy a desconectar ahí atrás. Hermanos, el tiempo se ha terminado. Vamos a tener vamos a participar de la comunión en esta tarde. Vamos a tener que levantar ahí para la próxima, porque, oh man, he escuchado tanto de pastores que dicen, ¿cuántos años duraste ahí? A veces, hermanos, de verdad que es importante no cansar el verso, no en inglés se llaman exhausting the verse. No podemos cansar el verso, pero queremos extraer todo lo que hay en la palabra de Dios para nosotros.